Capítulo 9. Un cuento sobre un perro y un zorro. Notas. Entonces, dado que algunas personas se hacen la pregunta. Sí, soy el mismo autor que en FFnet, publico aquí para diversificar un poco mi audiencia y en caso de que uno de los sitios web tenga un problema. Y sí, en FFnet, el feed es más avanzado que eso. La razón es que publico aquí cuando se me ocurre y si no lo pongo todo de una vez es porque cada capítulo requiere que trabaje en el diseño debido al sistema AOP3. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Aunque un poco sorprendido, Bella había accedido a escuchar lo que esta joven tenía que decir. Pero también era porque se preguntaba si ella no sería la payuma la que había ayudado el otro día. Se sentaron junto a una fuente y comenzaron a hablar. Entonces, ¿eres un partidario independiente? No, Lily pertenece a una familia. Entonces no deberías estar trabajando con ellos. Bella aún no sabía muchas cosas, aunque su estatus especial dentro de su propia familia le hacía sospechar que podrían existir circunstancias especiales. Tal vez ese fuera el caso aquí, porque el rostro de la chica pareció oscurecerse. No, Lily tiene sus propias circunstancias, ya veo. ¿A qué familia perteneces? Somos familia. El nombre no le decía nada a Belle, pero eso no era de extrañar. Solo conocía a las familias principales, como la de Loki, Freya o Ganesa. ¿Y usted, maestro Bell? El joven se sintió un poco avergonzado de que ella le hablara con tanto respeto, pero no dijo nada y respondió. Familia Ishtar. Y solo por la mirada en sus ojos, él supo qué terrible malentendido estaba a punto de suceder. Pero, el maestro Bell parece tan inocente. Lily empezó a preguntarse para sus adentros si no había cometido un terrible error de cálculo al confiar únicamente en su rostro y en su comportamiento heroico, estúpidamente ingenuo la otra noche. ¿Existía el riesgo de que él le pidiera que hiciera eso? Maestro Bell, Lily admite que necesita dinero, pero no está preparada para hacer ese tipo de cosas. Belle simplemente suspiró, ya ni siquiera sorprendido por este tipo de respuesta, y comenzó a explicarle todo. El de Levat, su papel en la familia, su estatus bastante especial y el hecho de que no era un gigoló. En el fondo, una pequeña parte del inconsciente de Lily pensó que esto era una lástima, porque con su adorable rostro, fácilmente podría hacer una fortuna y si ella fuera una aventurera común, probablemente se convertiría en su cliente. Pero ella aún no estaba preparada para eso, ya veo. Pero volvamos al tema. ¿Necesita un partidario, maestro Bell? El joven se puso a pensar, estaba acostumbrado a arreglárselas solo, pero a medida que bajaba, más complicada se volvía la logística. La ayuda de alguien que pudiera encargarse de ese tipo de tareas sería una ventaja considerable. Admito que podría ser útil. Al ver que dudaba, Lily decidió ser cautelosa y provocarlo suavemente. En ese caso, maestro Bell, ¿qué tal si comenzamos con una prueba de hoy? De esa manera, usted podrá tomar sus propias decisiones. Sí, eso suena como una buena idea. Luego ambos se dieron la mano para concluir su acuerdo y Bell hizo la pregunta que lo había estado molestando por un tiempo. Quería preguntarte algo. Sí, ¿qué pasa, maestro Bell? ¿No eres tú el payún que salvé la otra noche? Lily había esperado esta pregunta, pero no podía permitirse el lujo de que la descubrieran, por suerte tenía su magia para esos casos. Lo siento, pero Lily no es una payún, Lily es una chientrope, dijo mientras se quitaba la capucha para revelar dos adorables orejas de perro con pelaje del mismo color que su cabello. Subconscientemente, Belle se sintió obligado a comprobarlo. Sin siquiera pedir permiso, levantó las manos y comenzó a examinar las famosas orejas desde todos los ángulos, acariciándolas de todas las maneras posibles, con fines científicos, por supuesto. Pero Lily parecía decirle la verdad. Las reacciones eran naturales. Calor, humedad, todo estaba allí. Incluidos los gemidos de Lily, a medio camino entre la vergüenza y el placer. Belle se dio cuenta entonces de lo que acababa de hacer y soltó de inmediato a la joven, alejándose, roja de vergüenza, mientras Lily recuperaba el aliento. Esa técnica, el maestro Belle es de hecho un hijo de Lady Ishtar, lo siento. El chico prefirió echarle la culpa a su diosa. Al ser tan táctil con él, ella estaba empezando a inculcarle malos hábitos. No era porque tuviera un fetiche por las orejas de Teriántropo, no, para nada. Después de este extraño interludio, los dos acordaron colaborar por ese día y partieron hacia la mazmorra. Más abajo se estaba librando una aterradora batalla. Ni un solo berbera salió ileso.
La anfisbana les estaba dando problemas, pero bajo el mando de Aisha, no se rindieron. Aisha también resultó herida, pero hizo uso de su determinación para no dejarse vencer. Una cabeza que escupe fuego, otra que anula la magia, esta cosa sabe cómo ser un dolor de cabeza, dijo Lena, también dolorida, pero negándose a dejar que la deprimiera. Violento, despiadado y sin piedad, ese monstruo tiene todas las cualidades que me gusta ver en un hombre, dijo Aisha mientras se lamía los labios para limpiarlos de sangre. ¿Realmente tienes un problema, Aisha? ¿Cuándo carajo va a morir esta cosa? Preguntó Samira, que acababa de unirse a ellos. Aquí y ahora, respondió la sensual amazona. Lena, ¿cuántas armas mágicas de hielo nos quedan? Solo 2, uno tiene suficiente poder para recrear el soporte, pero el otro está listo para romperse. Dame el que está desgastado y una capa de salamandra. En cuanto haya desviado su atención, volverás a crear apoyos y atacarás por todos lados. Tienes una idea loca en la cabeza, dijo Samira. Un idiota me inspiró mucho. Si queremos ganar, vamos a tener que darlo todo y hacer un esfuerzo adicional. A Aisha le afectó más de lo que pensaba la pelea de Belle contra el espalda plateada. A pesar de los riesgos, él no había dudado. La había inspirado. Podía seguir maldiciendo su destino, haciéndosela difícil y pretendiendo proteger a Arime. O podía enfrentarse a su destino. Belle había cambiado algo, estaba cada vez más convencida. Y para ello iba a necesitar más fuerza. Te seguiré, Aisha. Les diré a los demás que se pongan en posición. La orgullosa amazona comenzó vaciando un frasco entero de agua sobre su cuerpo, no era mucho, pero esa pequeña película de agua ayudaría. Luego agarró la capa de salamandra y cargó directamente hacia el monstruo Rex. Su cabeza de fuego se abrió de par en par y escupió una ráfaga de llamas azules. Calientes, ardientes. La amazona no intentó esquivar las llamas, simplemente siguió cargando hacia adelante. Cuando las llamas la alcanzaron, colocó la capa de salamandra frente a ella como un escudo y activó el arma mágica de hielo, que creó una corriente de frío frente a ella. Fue una apuesta arriesgada, recibir el fuego del dragón sin disminuir la velocidad. Todos la vieron desaparecer en el torbellino de llamas. Aisha sufría terriblemente, su plan estaba funcionando, la capa y el arma mágica estaban disminuyendo el impacto de las llamas, pero aún la quemaban. Dolía muchísimo, pero Aisha apretó los dientes y buscó la más mínima chispa de fuerza de voluntad en su interior. Cuando el dragón dejó de soplar, convencido de que la había quemado, ella saltó frente a él. La capa estaba hecha cenizas, pues había absorbido mucho más de lo que podía. El arma mágica acababa de caerse a pedazos. Pero el breve intervalo que le dio fue más que suficiente. De un salto, se lanzó hacia la cabeza de la llama, pero esta tuvo un reflejo defensivo y trató de morderla. Aisha se giró en medio del salto y le dio una patada, aprovechando el impulso para alcanzar la otra cabeza del monstruo y clavar su gran espada en su cuello para estabilizar su posición. La cabeza gritó de dolor y la otra se preparó para atacar, pero eso sin contar con Lena, quien había aprovechado el desvío de Aisha y los pocos apoyos que quedaban para entrar en contacto y saltar sobre la cabeza en llamas. La amazona había traído consigo una gran cadena y en un movimiento fluido, la envolvió alrededor de la boca del monstruo como un gran hocico y, apoyándola sobre su cabeza, tiró con todas sus fuerzas para mantener su boca cerrada. Como era de nivel 2, Lena no tendría fuerzas para hacer esto por mucho tiempo. Con solo mirarla se notaba que estaba dando lo mejor de sí y, por el color de sus brazos, estaba claro que estaba a punto de desgarrarse los músculos. Aisha. Gritó para estimular a la otra amazona y hacerle entender que debía darse prisa. Aisha no dudó, dejó el dolor a un lado y lanzó un grito de guerra de rabia. Utilizando toda la fuerza que le quedaba, hundió su espada más profundamente, provocando que la bestia aullara, antes de empujarla. La amazona entonces comenzó a correr como loca por el cuello del monstruo, todavía con su espada firmemente clavada, trazando un gigantesco surco sangriento mientras dividía la carne en dos. Cuando llegó al cuerpo, sacó su espada, saltó y la clavó fuertemente en el caparazón de la criatura, haciendo que su cabeza antimagia cayera pesadamente al agua. Ahora. A su señal, todos los berberas que estaban en condiciones de luchar se apresuraron juntos y atacaron al monstruo por todos lados. Gravemente herida, no pudo defenderse adecuadamente y finalmente se dejó caer. Aisha sacó su espada, creando un chorro de sangre que la cubrió casi por completo, dándole un aspecto aterrador.
Tambaleándose, sosteniendo su arma en una mano, cayó al agua y se impulsó hasta donde acababa de caer la cabeza en llamas. El monstruo Rex aún tenía un soplo de vida. Esta criatura no estaba robándole su reputación de ser dura. Aprovechando la poca fuerza que le quedaba, Aisa levantó su espada y la clavó con fuerza en la cabeza de la criatura. Sin hacer ruido, el monstruo se convirtió en polvo. La amazona levantó su espada en el aire. ¡Victoria! Y los vítores de las demás berberas le respondieron. Solo hubo 2 ocasiones en las que realmente se sintieron vivas, ya fuera en el éxtasis de un abrazo ardiente o en medio de una batalla despiadada. Al final de sus fuerzas y una vez que la presión desapareció, Aisa se dejó caer hacia atrás y terminó de espaldas. Lo había dado todo y ya no tenía fuerzas ni para mantenerse en pie. Los que aún puedan mantenerse en pie, formen 2 grupos. Uno para hacer guardia, el otro para prestar primeros auxilios, dijo Samira, que tuvo que hacerse cargo del estado de Aisa. Por su parte, Lena también sufría mucho dolor. Sus brazos nunca le habían dolido tanto en su vida. Chicas, miren esto, dejó un montón de cosas. Dijo una de las amazonas. Reúnanlo todo, les dijo Aisa. Aunque estaba en el suelo, todavía no estaba inconsciente. ¿Qué son los objetos que se han caído? Su piedra mágica, el hígado de un dragón. Genial, vale mucho dinero. ¿Y qué es esto? ¿Otra piedra mágica? Es enorme. No, no es una piedra mágica, parece uno de los cristales que había en una de sus cabezas. Recoge todo. Ya nos ocuparemos del botín más tarde, dijo Samira mientras le administraba pociones a Aisa. Esta última recuperó la fuerza suficiente para ponerse de pie nuevamente. Haremos los primeros auxilios aquí, y tan pronto como todos estén en condiciones de ir, volveremos arriba y descansaremos en el piso 18. Varias berberas asintieron y se pusieron a trabajar. Oh, no puedo esperar para contarle todo esto a Belle, no lo va a creer. Dijo Lena alegremente. Ni siquiera una pelea a muerte con un monstruo Rex parecía desanimarla. Y mientras las berberas se recuperaban de la pelea contra un monstruo Rex, aún más abajo en la mazmorra, otra se preparaba para enfrentarse a una espada china rubia en combate singular, también impulsada por un ardiente deseo de progresar. Lejos de esos enfrentamientos épicos, Belle estaba satisfecho con su rutina en la mazmorra. Una rutina que mejoró mucho con la ayuda de Lily. Puede que ella no fuera una luchadora, pero todas las tareas que asumía hacían las cosas mucho más fáciles. Recolectar piedras mágicas y varios objetos que caían, darle equipo, vigilar su espalda. Ella le quitó gran parte de la carga de los hombros, permitiéndole concentrarse en la pelea. Y como ella llevaba todo en su gigantesca mochila, él se sentía aliviado del peso de la suya. Gracias a ella, en apenas unas horas había hecho mucho más de lo que había hecho solo en un día. Fue entonces cuando decidieron hacer una pausa para almorzar. Como de costumbre, Belle tenía su lonchera, preparada con amor por Sir. Le ofreció un poco a Lily, pero ella, al verlo, supo instintivamente que, por su salud, era mejor no tocarlo. ¿Acaso la persona que lo había cocinado lo odiaba? Es muy amable de su parte, maestro Bell, pero Lily tiene sus propias raciones, se rió nerviosamente antes de sacar un trozo de carne seca de su bolso. Como quieras, respondió antes de atacar su propia comida con sincero placer, bajo la mirada horrorizada del partidario. El estómago de este chico estaba hecho de adamantium o qué. Y solo quería decirte que me alegro mucho de que estés conmigo. Realmente me estás ayudando mucho. Por favor, es principalmente porque el maestro Bell es un buen luchador. No tienes que hablarme tan formalmente, ¿sabes? Eres amable, maestro Bell, pero Lily no puede permitirse el lujo de ser demasiado familiar. La mayoría de los aventureros desprecian a quienes los apoyan. Si Lily te tratara como a un igual, sería visto como arrogancia de su parte y nadie querría trabajar con ella nunca más. Eso es horrible. El chico parecía sincero, pero Lily no quería creerlo, seguía siendo un aventurero, tarde o temprano mostraría su verdadera naturaleza. ¿La abandonaría o intentaría aprovecharse de ella? Al fin y al cabo, seguía siendo el hijo de Ishtar. Y el partidario conocía muy bien la reputación que tenía la diosa del placer en los círculos más oscuros. Así es, maestro Bell. No se preocupe demasiado. Bueno, como desees. Belle tenía la sensación de que insistir no lo llevaría más lejos, Lily era demasiado resuelta sobre su destino desde su punto de vista. Dímelo, maestro Bell. ¿Sí? ¿Esa daga? Ah, esto. Señaló la daga negra.
Es un regalo de mi diosa, debo decir que me ayuda mucho. Lily puede ver que es un arma excepcional. Pero eso no cambia el hecho de que el maestro Bell es muy fuerte. Bueno, gracias, respondió con una risa nerviosa, poco acostumbrado a ese tipo de cumplidos. El falso quientropo estaba haciendo averiguaciones. El único valor del muchacho era esta daga. Era evidente que un regalo de la diosa Ishtar era valioso. Robarlo era un riesgo y tendría que deshacerse de él rápidamente, pero valía la pena. Un arma con el sello de Hefesto se vendería inevitablemente por un precio muy alto. Pero por ahora, tenía que ganarse la confianza del muchacho. Era una tontería robarlo antes de que se volviera contra ella. Porque en el pequeño mundo de Liliruca Arde, alguien tan bueno e inocente como Bell simplemente no podía existir. Y esta confianza también significaba hacerle sentir en deuda con ella. Más tarde ese día, Lily voluntariamente dejó que un monstruo débil se acercara a Bell y fingió que solo lo tenía en el último minuto, disparando su ballesta de muñeca mientras gritaba, matando al monstruo con una flecha. Gracias Lily. Quizás no sea un luchador, pero tampoco un indefenso, observó el joven. Luego llegó el momento de compartir el botín. El primer día, Lily decidió no intentar estafarlo, sino primero fortalecer su confianza y evaluarlo. En primer lugar, Bella admiraba lo que habían ganado, mucho más de lo que había estado haciendo por su cuenta. Su entusiasmo contagioso se contagió a Lily, quien admitió de buena gana que para un nivel 1 en solitario, no estaba nada mal. Después, Bell simplemente le dio a Lily la mitad, lo que la sorprendió. Maestro Bell, ¿le está dando a Lily la mitad? Sí, ¿por qué? ¿Hay algún problema? La joven estaba algo sorprendida. ¿Era aquel muchacho el chivo expiatorio definitivo? ¿O era todo parte de un plan bien elaborado para acabar con su desconfianza? No, quiero decir, ¿no estás tratando de disminuir la parte de Lily? ¿O incluso quedártelo todo para ti? ¿Por qué haría eso? Me has ayudado mucho Lily, te mereces cada parte que te corresponde. Ella no lo entendía realmente, pero si él le dejaba tanto dinero, no iba a privarse de ello. Además, me gustaría trabajar contigo un poco más, si no te importa. Por supuesto, maestro Bell, con mucho gusto. Respondió Lily con una gran sonrisa. Si ni siquiera tenía que rogarle, era ideal. Este chico obviamente iba a ser un buen cliente. Si se confirmaba su ingenuidad, ella podría robarle una gran cantidad de dinero antes de huir con su cuchillo. Sin saber las verdaderas intenciones de la falsa Chientropía, Bell la saludó después de aceptar reunirse con ella al día siguiente y regresó a casa. Cuando finalmente regresó a la mansión astral, fue recibido por un olor muy tentador. Pero, ¿quién había cocinado? Ciertamente no había sido Hestia, su único intento no había sido el más concluyente. El problema no era tanto el sabor, ya que Bell era capaz de soportar las comidas preparadas por Sir, sino el estado deplorable en el que había dejado la cocina. Ah. Maestro Bell. Bienvenido, estará listo pronto. Para su sorpresa, la voz era la de una joven que conocía desde hacía poco tiempo y, cuando entró en la cocina, sus sospechas se confirmaron. La zorra estaba cocinando, efectivamente. Se había atado el pelo y las mangas del kimono y llevaba un delantal encima. Ese aspecto de ama de casa le sentaba bastante bien. Haruhime, ¿qué estás haciendo aquí? Yo fui quien le dijo que podía venir a cocinar para ti de vez en cuando, respondió Ishtar mientras ella también aparecía en la habitación. ¿En serio? Qué bueno, no tenías que hacerlo, dijo Bell un poco tímidamente. Por favor, es un placer. Bell estaba un poco avergonzado de que el zorro se molestara por él, pero no podía negar que era agradable encontrar algo de comer en el camino a casa. Haruhime ya no trabaja en un burdel, la he tomado a mi servicio personal. Y también le he permitido venir y ayudar aquí cuando lo crea conveniente. Pensé que te vendría bien una buena comida de vez en cuando, ya que ese no es el punto fuerte de Hestia. Estoy aquí, ya sabes, señaló la pequeña diosa. Sin más dilación, todos se sentaron a comer. Y Bell se dio cuenta de que Haruhime realmente era una excelente cocinera, aunque fuera modesta. Esto hizo que los ojos de Hestia se llenaran de lágrimas. Había pasado mucho tiempo desde que había comido una comida tan deliciosa. ¡Qué bueno! Al final, Ishtar, vale la pena dejar que Bell seduzca a cada mujer que conoce aunque sea solo para conseguir algo como esto. Pero no estaba tratando de, bueno, no importa. El joven era muy consciente de que estaba perdiendo el tiempo intentándolo, su reputación ya estaba ganada con ciertas personas y no podría cambiarla fácilmente. En cambio,
Prefirió contarle a su diosa sobre los acontecimientos del día y su encuentro con Lily. Bueno, creo que eso es algo bueno. Un poco de ayuda no te vendrá mal. Por otro lado, tengo que decir que estoy sorprendido. No esperaba que hicieras algo tan atrevido con una joven que acabas de conocer. El joven de repente se puso pálido, esperando la siguiente tontería de su diosa. Quiero decir que, para la mayoría de los teriántropos, las orejas son muy sensibles, ya sabes, así que acariciarlas de esa manera es muy atrevido. Esto pareció confirmarse por el rubor en las mejillas de Haruhime. Pero te entiendo, Belle. Es difícil resistirse cuando ves esas, lindas, suaves, esponjosas, cosas moviéndose. Mientras hablaba, se puso de pie y caminó detrás de Haruhime, antes de poner sus manos en sus oídos y comenzar a acariciarlos. ¡Qué tentador!, dijo mientras continuaba jugando con las orejas del zorro. Tras un grito inicial de sorpresa, la chica zorro comenzó a sonrojarse y a emitir una variedad de gemidos cada vez más sensuales, mientras la diosa continuaba demostrando todo el alcance de su técnica en esta zona. Belle estaba sonrojada, tratando desesperadamente de ignorar los ruidos sugerentes que Haruhime estaba haciendo a pesar de sí misma, mientras que Estia escondía su rostro detrás de sus manos, sometida a una visión demasiado lasciva para su gusto. Finalmente, Ishtar decidió detenerse, dejando a Haruhime sin aliento en su silla. Ups. Lo siento, parece que me he dejado llevar demasiado. Pero por la mirada en el rostro de su diosa, Belle supo inmediatamente que no lo sentía en absoluto y que estaba disfrutando todo el asunto. En cuanto a Haruhime, pasó toda la comida en silencio, con el rostro rojo de vergüenza por el espectáculo que había montado sin querer. Después de todo eso, Estia se apresuró a regresar a su habitación, ya que había sido sometida a demasiada indecencia para su gusto. En cuanto a Ishtar, regresó a Belly con Haruhime. A Belle le hubiera gustado pasar la noche en paz y tranquilidad, pero fue entonces cuando uno de los empleados de Midnight fue a buscarlo para pedirle un poco de ayuda. Así fue como Belle se encontró desempeñando el papel de guardia de seguridad. Un cliente descontento y bastante achispado estaba causando un pequeño desastre. Afortunadamente, era un hombre común y corriente sin bendición, por lo que, aunque era un nivel 1, Belle tenía fuerza más que suficiente para mostrarle la salida. Lo cual hizo sin violencia, ya que ese no era su estilo. Naturalmente, el cliente gritó todo lo que sabía, pero Neela, la payuma a cargo del lugar, le hizo un gesto a Belle para que lo ignorara. Unos momentos después, el joven humano y el payum estaban en una pequeña habitación privada. Para agradecerle, Neela le sirvió un vaso grande de jugo de bayas. Lamento pedirte que hagas este trabajo tan ingrato, Belle. Normalmente se lo pediríamos a los berberas, pero están bastante ocupados en este momento con su expedición. No te preocupes, no me importa. Bien. Hace unos días que no te vemos. ¿Qué has estado haciendo? Belle luego le dio a Neela un breve resumen de los eventos recientes, su encuentro con Lily, las historias con las camareras de la taberna y la reputación que tenía a pesar de sí mismo, su encuentro con Haruhime y todo por lo que Ishtar le había hecho pasar. Neela sintió mucha curiosidad al saber que Ishtar le había presentado a Haruhime. No conocía todos los detalles, pero sí sabía que el zorro desempeñaba un papel importante en los planes futuros de su diosa. Y desde su punto de vista, todo parecía casi organizado. ¿Qué estaba tratando de hacer la diosa? En serio, me gusta mucho, pero si pudiera burlarse menos de mí a veces, pero las preguntas sobre Haruhime podían esperar. Había algo más en el discurso de Belle que molestaba a Neela. ¿Crees que Ishtar se burla de ti? Sí, si no, no veo. Lo único que obtuvo de Neela como respuesta fue un profundo suspiro. Hacía algún tiempo que se sentía incómoda cerca de Belle. Al principio no había podido explicarlo, pero ahora estaba empezando a entender. Ishtar puede ser un poco provocadora, pero eso no es todo lo que hace contigo. No entiendo. ¿Cuánto tiempo planeas huir, Belle? La pregunta del payum lo dejó sin palabras por un momento, porque no entendía a qué se refería. Pero, no voy a correr, mentiroso. Estás huyendo. Estás huyendo del deseo que Ishtar siente por ti. Te niegas a verlo ocultándolo detrás de supuestas burlas. Neela, yo, al principio me alegré de conocerte. Como todas las chicas de aquí, pensé que nos aceptarías como somos, que nos verías como algo más que prostitutas. Pero eso no es verdad. Si nos tratas con normalidad es porque te obligas a vernos como mujeres normales. Tal vez lo hagas inconscientemente con buenas intenciones, pero el resultado es aún peor.
Niegas por completo la realidad. Belle no dijo nada, de todas formas no sabía qué decir. Le hubiera gustado negarlo, decirle que estaba equivocada, pero curiosamente no fue capaz de hacerlo. Belle, la verdad es que evitas por completo todo lo relacionado con el deseo y el sexo, como si fuera algo malo. No, en realidad, ¿qué sabía él en el fondo sobre el deseo? El caso es que Belle no había recibido ninguna educación real en materia sexual. Su abuelo le había contado un montón de tonterías, como montar un harén, espiar a las mujeres en el baño o cualquier otra tontería por el estilo. Pero en realidad, nunca había visto a su abuelo sacar nada de ello, salvo bofetadas o insultos. Tal vez ese pésimo ejemplo en su infancia le había hecho catalogar inconscientemente el deseo físico como algo malo. Además, en su pequeño pueblo, la mentalidad todavía estaba anticuada y el deseo era algo reservado a las parejas. Al menos, por lo que él había visto, dado que lo había dejado a la edad en la que empiezan a aparecer los deseos. Rechazas la idea misma de sentir deseos. ¿Piensas permanecer casto toda tu vida? Digamos que un día conoces a una mujer y comienzas una relación con ella. ¿Nunca la tocarás? ¿Y qué harás el día que ella te muestre sus propios deseos? ¿Seguirás considerándolo una provocación? Neela era dura en sus modales, pero sentía que lo que hacía era necesario. ¿O eres uno de esos hombres que consideran que cualquier mujer que siente deseo es siempre una puta? ¿Qué? ¡No! Algunas personas incluso piensan que una mujer solo tiene valor si todavía es virgen. Imagina que te gusta una mujer, Belle. ¿Dejarías de gustarte de repente si descubrieras que ha estado con alguien antes? Los pensamientos de Belle se dirigieron entonces hacia cierta espadachina rubia. Y su mente comenzó a pensar rápidamente. Si mañana descubriera que Aisha Wallenstein había tenido una amante, ¿qué haría? Belle comenzó por tomar aire para recuperar la compostura. Pensó en la mujer que admiraba, un modelo de fuerza, una meta que alcanzar y superar. Parece que después de todo tienes la respuesta, dijo Neela, que sabía leer muy bien su rostro. Sí, no cambiaría nada. Su admiración por Aisha siempre estaría intacta. Belle, no huyas de tus propios deseos. Son normales, no tienen nada de malo. El sexo es uno de los placeres de la vida. Al igual que la comida, el alcohol u otras cosas, solo tienes que tener cuidado de no abusar de él y saber cómo controlarte. Lo cual no quiere decir que debas abstenerte de hacer algo, eso no es mejor. Yo, tal vez, durante mi carrera he visto a mucha gente, desde aquellos que buscan el amor, aunque sea simulado, hasta aquellos que no pueden controlarse, pasando por aquellos que buscan pasar un buen rato, o incluso personas que solo buscan satisfacer determinadas fantasías. Por eso puedo decirte que no hay nada intrínsecamente malo en el deseo. Belle permaneció en silencio, tenía tanto en qué pensar que no sabía por dónde empezar. Así que Neela decidió dejarlo en claro obligándolo un poco. La vagabunda se levantó y se quitó el vestido, que cayó al suelo. Con su trabajo, había adquirido la costumbre de usar ropa que se quitaba rápidamente. Y como no llevaba nada debajo, se encontró desnuda frente a él. ¿Qué, Neela? Vuelve a ponerte la ropa. Dijo, girando la cabeza. No lo haré. Mírame. De ninguna manera. Mírame. La voz de la Payum era imperiosa, llena de seguridad. Suficiente para obligar a Belle a obedecerla. Giró la cabeza y abrió los ojos. El cuerpo desnudo de Neela estaba en su campo de visión. Su cuerpo, aunque pequeño, estaba bien formado y exudaba un aura de madurez. Belle, tienes que recordar que no estás en una familia común y corriente. Estás en la familia de Ishtar. Nos ganamos la vida comerciando con el deseo y la sexualidad. Aunque el Delevat tenga un papel aparte, tú nunca estarás totalmente aparte, siempre serás un hijo de Ishtar, siempre estarás vinculado a lo que somos fundamentalmente. Se lo recordaban con frecuencia, pues su reputación de gigoló lo perseguía a todas partes. Neela tenía razón, nunca podría escapar del aura de Ishtar. Neela se había acercado a él y Belle se había hundido un poco más en su silla. El Obit exudaba una forma de autoridad que parecía abrumadora. Belle, ¿sabes cuántas personas me han visto desnuda? ¿Cuántas me han tocado? ¿A cuántos hombres he acogido en mi carne y he dejado salir de mí? Las palabras de Neela fueron crudas, pero al mismo tiempo sintió que era necesario. No, logró decir suavemente. Tantos. Tantos que perdí la cuenta hace mucho tiempo. Tantos que ya habría tenido una docena de hijos si no tuviéramos excelentes anticonceptivos. ¿Entiendes, Belle? Esto es lo que somos.
Somos prostitutas y no queremos que nos menosprecien por eso y nos traten como ciudadanos de segunda clase. Queremos que nos traten igual. Pero tampoco queremos que nadie niegue quiénes somos. Eso sería negar lo que hemos vivido, nuestro dolor y sufrimiento, pero también nuestras alegrías. Mientras hablaba, se acercó a él. Con delicadeza, tomó la mano de Belle y la colocó sobre su mejilla, mientras ella hacía lo mismo de costado y lo miraba directamente a los ojos, estableciendo un vínculo físico además de visual. Belle, no huyas del deseo. Tienes que aceptar que es parte de ti. Así como tienes que aceptar la idea de que otros puedan sentir deseo por ti. De cualquier manera, no es algo malo. Un día u otro, seguramente tendrás que enfrentarte al deseo que Ishtar siente por ti. No podrás huir de él o ignorarlo, de lo contrario solo te causará dolor. Entonces el palio se desprendió de él. Con suavidad, Neela se giró y agarró su vestido para cubrirse en medio de un largo silencio. Debo parecer duro contigo, Belle, te pido disculpas, mi enfoque fue quizás un poco agresivo, estoy de acuerdo. Neela no era una mala persona y se dio cuenta de que quizás había querido ir demasiado rápido. No, yo todavía tengo que pensar en todo esto. Hay mucho en qué pensar. Pero, creo que tienes razón, no puedo huir de algunas cosas. Yo, me voy, buenas noches. Buenas noches, Belle, suspiró suavemente mientras lo soltaba. Después de un rato, la hermosa pálida volvió a hablar. ¿Cuánto tiempo más planeas espiar a Kelsey? Un humano con cabello largo, rubio y de color pajizo emergió de las sombras. Estás haciendo el papel de chica mala al correr el riesgo de que él te odie, Neela. Pero estoy de acuerdo contigo en esto. ¿Qué puedo decir? Suelo ser dura con la gente que me gusta, dijo divertida. La famosa Neela la etérea, la que nunca ha creído una palabra de amor de un hombre en más de 20 años, finalmente se ha enamorado de alguien. Bromeó. A lo que la principal interesada solo respondió desplegando su abanico para reír suavemente detrás de él. Pero te entiendo perfectamente. Yo también me he encariñado con él. Quizás incluso más de lo que pensaba, Belle, dulce, inocente, todavía ingenuo, no había comprendido aún cuánto lo amaban. A la mañana siguiente, para su sorpresa, Aruime había regresado temprano a la mansión astral y le había preparado el desayuno, así como un almuerzo para llevar al calabozo. El zorro le había explicado que desde que se había convertido en la asistente personal de Ishtar, tenía mucho más tiempo libre y que la diosa generalmente se despertaba tarde, como muchos miembros de la familia, que eran por naturaleza noctámbulos. Belle no podía precisar exactamente qué era lo que le producía placer al encontrar a una chica guapa cocinando por la mañana, así que el joven se tragó la comida cuidadosamente preparada, se preparó para partir. Me voy, gracias de nuevo Aruime, que tengas un buen día. Buen día maestro Belle. Buen día, señora Estia, dijo el joven a la pequeña diosa que acababa de bajar las escaleras luciendo medio dormida. Buen día, respondió ella con un profundo bostezo. Cuando el joven salió de la casa, las últimas palabras que escuchó fueron las de la diosa del hogar. Oh, eso huele tan bien. Cásate conmigo, Aruime. El joven se permitió una pequeña risa, imaginando ya la expresión del rostro del zorro al escuchar ese tipo de charla. Como hacía todas las mañanas desde hacía tiempo, sus pasos le llevaron en primer lugar a la anfitriona de la fertilidad, donde había adquirido la costumbre de recoger la fiambrera que Sir le había preparado. Y fue cuando se encontró cara a cara con ella que se dio cuenta de que ya tenía lo que necesitaba. Y dado que Belle era un modelo de honestidad, señor, eso es muy amable de su parte, pero ¿está seguro de que no le importa hacerlo todos los días? No, Belle, me hace feliz. ¿Hay algún problema? Dijo, entregándole la lonchera que le había preparado ese día. Es que, alguien de mi familia ya me preparó comida para hoy y yo, no me lo esperaba. Por eso, si en algún momento te molesta, está bien que no lo hagas de vez en cuando. Fue entonces cuando Belle detectó un brillo extraño en los ojos de la joven, algo que le dijo que sería mejor no rechazar la buena voluntad de Sir. Pero lo voy a tomar de todos modos. Ya sabes lo que dicen, en la mazmorra todo puede pasar, siempre es bueno tener raciones extra. Gracias de nuevo y que tengas un buen día. El joven se rió nervioso antes de tomar la comida que Sir había preparado y escapar rápidamente. En cuanto a la falsa humana, permaneció en silencio, con la mirada fija en la dirección en la que se había ido Belle, una aura oscura la rodeaba. No respondió, ni siquiera cuando Anya se acercó a preguntarle qué estaba pasando.
En lugar de eso, Sir fue a la cocina con paso decidido y abrió la puerta con un golpe, lo que sobresaltó a Mai, la cocinera del agente gato, que estaba concentrada tranquilamente en su trabajo. Mia. ¿Qué pasa? Mai, necesito tu ayuda, ayúdame a mejorar en la cocina. Vale, si quieres Mia. ¿Pero por qué ahora? Me voy a la guerra, respondió Sir con una mirada sombría. Si ella preparaba la comida para Belle todos los días era porque había oído la expresión de que el camino al corazón de un hombre era a través de su estómago. Claramente, alguien más tenía la misma idea. Sir siempre se había propuesto cocinar sola, pero tenía que afrontar la realidad. Necesitaba ayuda, especialmente para mejorar. Freya no era tonta, sabía perfectamente que su cocina era atroz. Aún recordaba la primera vez que la probó. Los catadores eran sus hijos más cercanos. Ingenuos como eran, lo tomaron como una recompensa, ninguno de ellos lo esperaba y cada uno de ellos conservaba un cierto recuerdo. Allen, arrastrándose por el suelo, consumido por lo que parecía un dolor insoportable, extendió un brazo desesperado en dirección a su diosa. Esto nunca cambiará, mi amor, por ti, había dicho antes de desmayarse. Detrás de él, Edin, usando su arma como bastón para mantenerse en pie, intentaba en vano reajustar sus gafas. Qué terrible, error de cálculo, dijo antes de desmayarse también. Ogni, con el rostro pálido, se rió como un loco. Ja 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 ja. La oscuridad. La oscuridad me invade. Me está destrozando por dentro. Y luego él también se desmayó. De los cuatrillizos, solo el mayor había podido probar la cocina de su diosa y ahora estaba en brazos de sus hermanos. Lo siento, hermanos, me voy, primero. ¡No! Alfric. Alfric. El único que no dijo nada y permaneció estoico durante todo el tiempo fue Octar, por la sencilla razón de que se había desmayado de pie. El último clavo lo puso Eight, que pasaba por allí y, al notar el daño, comenzó a preguntar lo siguiente. Gran veneno. ¿Quién lo desarrolló? En resumen, Freya no se hacía ilusiones sobre su nivel y su repentino deseo de mejorar cambiaría muchas cosas, empezando por una fuerte disminución de los dolores de estómago dentro de su familia. Como habían acordado, Belle se reunió con Lily para pasar otro día en la mazmorra. La joven había puesto el cebo al pez, ahora era el momento de engancharlo con cuidado, sin asustarlo. Ella lo felicitó, hizo su trabajo lo mejor que pudo y, al ver que avanzaba rápidamente, lo instó sutilmente a descender un poco más hacia la mazmorra. Ese día, ella notó que el joven había comido un poco más de lo habitual, por lo que le explicó la extraña combinación de circunstancias que lo había llevado a tener 2 loncheras. Mientras que la falsa Chientropía siempre se mostraba cautelosa con la comida muy dudosa, se le hacía la boca agua con la otra, que parecía mucho más apetitosa. Belle la vio y, amable como era, se ofreció a servirse ella misma, lo que ella hizo sin dudar. ¿Cuándo fue la última vez que había comido algo tan bueno? Ni siquiera lo sabía. Pero cada vez era más urgente que robara la daga y desapareciera, antes de que su bondad la atrapara. Más tarde esa tarde, las cosas transcurrieron tranquilamente, hasta que el niño cometió un error al estar desatento. Maestro Bell, ¡cuidado! La joven sacó entonces un arma mágica y una corriente de llamas carbonizó a un monstruo que estaba a punto de atacar a Bell. ¿Por qué había usado algo tan preciado para él? Ella misma no sabía por qué. Trató de convencerse de que era para agradecerle por la excelente comida y también para ganarse su confianza. Gracias Lily. De nada maestro Bell, pero tenga cuidado, no debe ser tan descuidado en la mazmorra. Tienes razón, lo siento Lily. Tuve una conversación complicada con alguien de mi familia y confieso que todavía me molesta un poco. Las palabras de Neela todavía daban vueltas en su mente y lo estaban afectando. Lo entiendo, pero manténgase concentrado maestro Bell. Pero en realidad era una buena noticia para el partidario, en el estado en el que se encontraba, sería el momento ideal para quitarle esa daga y desaparecer, lo que no dudó en hacer una vez que finalmente terminaron su día en el calabozo. Después de ese día, Belle aprovechó la oportunidad para ir a ver a Ina. Claramente, el pequeño incidente de su cita había quedado extrañamente olvidado. Afortunadamente, de lo contrario, la semielfa nunca habría podido volver a mirarlo a los ojos si hubiera sabido lo que Ishtar había visto debajo de su falda. En cambio, se mantuvieron profesionales y Belle le explicó a su asesor que había encontrado la ayuda de un transportista. ¿Alguien de tu familia? No, creo que ella es de la familia Soma. Soma familia, repitió Ina pensativa.
Esto provocó un silencio que Belle rompió después de un momento. ¿Es eso un problema? No, no lo creo. En cualquier caso, es cierto que necesitas ayuda. Eina no estaba segura de sí misma, pero juraría que había escuchado cosas sobre la familia de Soma. Por cierto, Belle, ¿dónde está tu cuchillo?, dijo, al darse cuenta de que su funda estaba vacía. Como Belle llevaba su arma en la parte trasera de su cinturón, no se había dado cuenta de que faltaba. Rápidamente buscó su arma y se dio cuenta de que había desaparecido. Inmediatamente, el chico palideció y comenzó a entrar en pánico. El arma que me dio mi diosa. Debo encontrarla. Y sin darle tiempo a Eina a decir nada más, salió corriendo del gremio en pánico. Ese fue el momento en que el colega de Eina, Misa, eligió venir y burlarse un poco de ella. Y bien. Tu pretendiente se fue sin siquiera despedirse. Misa, ya te dije que no fue así. Lo dice el que tuvo una cita con él el otro día. No fue una cita, Misa. No. No es lo que he oído, respondió ella con una sonrisa burlona. Especialmente con lo que te atreviste a ponerte para llegar hasta allí. No había nada meramente amistoso en ello. Eina comenzó a entrar en pánico y se tapó la boca con la mano para callarla. Cállate. ¿Y cómo lo sabes, por cierto? Tengo los medios, sonrió con una sonrisa falsamente misteriosa una vez que el semielfo la liberó. Bueno, cuando se trata de chismes, te creo, concedió con un suspiro. ¿Y cómo fue de otra manera?, preguntó Misa en voz baja. ¿De qué estás hablando? Roo. No te hagas la inocente, no has pasado ni un día a solas con uno de los hijos de Ishtar. Te estoy preguntando si es hábil. No te estoy juzgando, por supuesto, puedes divertirte tanto como quieras, pero ten cuidado, te recuerdo que al jefe no le gusta que nos acerquemos demasiado a nuestros aventureros. El tono general era muy evidente, y Eina respondió a él a su manera. Misa, una palabra más de esto y te estrangularé y arrojaré tu cuerpo a las alcantarillas. Le dijo con una gran sonrisa que era tan adorable como aterradora. Te estás volviendo un poco susceptible, Eina, y aterradora, por cierto. Por cierto, Misa, ¿escuchas mucho, no? Por supuesto, siempre estoy muy bien informada. Dijo ella, inflando el pecho con orgullo, después de todo tenía que defender su título de reina de los cotilleos. ¿Has oído algo últimamente sobre la familia Soma? Soma, dijo pensativamente. Es difícil decirlo, pero hay algo extraño en ello. ¿Qué quieres decir? No estoy seguro, casi parecen desesperados, especialmente en estos días. ¿Qué quieres decir? Mientras hablaban, oyeron voces fuertes que provenían del mostrador de cambio. Claramente, un aventurero se quejaba del precio que le ofrecían por su botín. Un aventurero cuyo atuendo lucía el emblema de una copa y una luna creciente. El emblema de Soma. Hablando del diablo, dijo Misa, señalando al hombre que se quejaba de que no era suficiente. ¿Un aventurero de la familia Soma? No sería el primero en discutir sobre el valor de su botín. La avaricia era un vicio común entre los aventureros. Muchos venían en busca de riquezas y, tras arriesgar sus vidas en la mazmorra, querían que les dieran lo máximo posible después. Es cierto, pero con ellos siempre es lo mismo. Cada vez es el mismo programa y últimamente está empeorando. ¿Eso significa que su familia está en problemas financieros? No que yo sepa, de hecho creo que es lo contrario. Además de explorar el donjón, esta familia produce vino, que es bastante famoso y se vende bien. Extraño. Eina no podía quitarse de encima el mal presentimiento que la acosaba. Estaba más allá del alcance de su trabajo, pero se sintió obligada a investigar un poco. Al menos para asegurarse de que Belle no estuviera en peligro. Por su parte, Belle corría en busca de su cuchillo. Un cuchillo que ahora estaba en manos de un payum enojado. 30 balis, su distribuidor habitual estaba a punto de darle solo 30 balis. Según él, era solo un viejo cuchillo oxidado que no cortaba nada. Ella quiso protestar, pero cuando probó el cuchillo ella misma, tuvo que enfrentarse a los hechos. No cortaba nada. Y, sin embargo, había visto esta arma cortar el cuero y las escamas de los monstruos como si fueran mantequilla. Pero los detalles no le importaban. Todo lo que tenía que hacer era conseguir la vaina con el sello de Hefesto, encontrar otro distribuidor y venderla por un precio decente. Estaba tan cerca de su objetivo que ya no podía dar marcha atrás. Por desgracia, en su ira, no prestó atención cuando dos mujeres jóvenes vestidas con uniformes de camareras pasaron junto a ella y una de ellas, una elfa, se dio la vuelta para llamarla.
Fue un altercado que dejó a Lily particularmente asustada, pero no podía decidir qué la asustaba más, el aura asesina de la elfa o las amenazas de la humana. Dejó el cuchillo con las dos mujeres y huyó. Ryu había identificado perfectamente el arma de Belle y tenía una buena idea de lo que podría haber sucedido. Por su parte, Freya hubiera dejado felizmente que el arma desapareciera en el aire. Después de todo, era un regalo personal de Ishtar a Belle, algo que simbolizaba un vínculo entre ellos, cuya pérdida tal vez podría haber dañado su relación. A sus ojos, también representaba cierto control que la diosa de las prostitutas tenía sobre él. Fue el comportamiento inusual de Ishtar lo que le impidió atacar sin pensarlo dos veces. Desafortunadamente, su amiga elfa había visto el arma y aunque, como Sir, tenía cierta influencia sobre ella, ciertamente no la convencería de tirarla. Sin mencionar el hecho de que ese fue precisamente el momento que Belle eligió para irrumpir. Tan pronto como vio su arma, corrió hacia las jóvenes y agarró la mano de Ryu, que sostenía el preciado objeto. Pensé que lo había perdido. Gracias, dijo, casi llorando. Por su parte, Ryu estaba al borde de un ataque de pánico, aunque intentaba no demostrarlo. Este humano, por cierto el hijo de Ishtar, le había agarrado la mano de una manera tan indecente. En cuanto a Sir, estaba tratando de ocultar sus celos. Señor Cranel, usted debería, estaba a punto de decirle que mejor le hiciera eso a Sir, pero recordó que era hijo de Ishtar. Debería arriesgarse a decirle abiertamente que atacara a Sir. ¿Dejar que derramara toda su lujuria sobre ella? ¿O debería proteger la inexistente inocencia de su amigo? ¿Y acaso iba a soltarle la mano? Ya habían pasado 30 segundos. ¡Qué indecencia! 30 segundos más y se habría visto obligada a casarse con él. Aunque el espectáculo la divirtió terriblemente, Sir se vio obligada a intervenir antes de que las cosas se salieran de control. Belle, creo que ya puedes soltar la mano de Ryu. Oh. Sí, lo siento. Dijo, soltando la mano del elfo y cogiendo su arma para volver a guardarla en su vaina. Gracias de nuevo por encontrarla, ni siquiera sé dónde la perdí. Era una chica pálida la que lo tenía, dijo Ryu, tratando de permanecer estoico. ¿Un palio? Extraño, Belle tenía una extraña sensación, pero no podía entender por qué. ¿La chica a la que había salvado la otra noche? No, eso sería una extraña coincidencia. Sintiendo que no tenía sentido seguir pensando y viendo que el sol se ponía, se disculpó con las jóvenes y regresó a casa. Tan pronto como se perdió de vista, Ryu giró la cabeza hacia Sir, con las orejas rojas. Señor, ¿le molesta el matrimonio polígamo? ¿Eh? Chilló ella sorprendida. Quiero decir, ahora que el señor Cranel ha derramado su lujuria sobre mí, voy a tener que casarme con él. Ryu, cálmate. Él solo te tomó la mano. No digas esas obscenas cosas tan a la ligera. Dijo la elfa cubriéndose el rostro con las manos, evidentemente muy sorprendida por lo que acababa de suceder. Con ambas manos, durante más de un minuto, murmuró la elfa con un temblor en la voz. Así fue como Sir intentó que Ryu le quitara importancia a la situación, pero con un éxito relativo. De hecho, incluso tuvo la sensación de que acababa de crearse una nueva rival. En cuanto al prometido, que desconocía su nueva condición, había regresado a casa y, como no podía mentir, se lo confesó todo a su diosa. Ishtar, sin duda, no habría tenido el valor de reprenderlo cuando ya se estaba azotando a sí mismo. Lamento haber perdido el arma que me diste, dijo. Lo importante es que lo hayas encontrado, respondió ella, acariciándole la cabeza de forma cariñosa, casi maternal. Prometo que tendré más cuidado en el futuro. Lo sé, Belle, eres un chico inteligente, no cometerás el mismo error dos veces. Tranquilizado, le dedicó una tierna sonrisa, todo bajo la mirada distante de Estia, que anhelaba el día en que finalmente tuviera una familia propia con la que compartir esos momentos. En otro tema, Belle, tengo que decirte que me impresionas. ¿Cómo es eso? Cada día te vuelves más agresivo. El niño de repente se puso pálido, preguntándose qué más iba a inventar su diosa. Quiero decir, agarrar la mano de una elfa de sangre pura de esa manera, ¡qué audacia! A sus ojos, es como si la hubieras empujado contra una pared, le hubieras hecho un chupetón en el cuello y le hubieras metido la mano debajo de la falda. Belle quiso gritar de horror, pero su boca abierta solo dejó escapar un silencio avergonzado. Si su diosa estaba diciendo la verdad, su reputación como gigoló en la anfitriona de la fertilidad iba a empeorar aún más. ¿Cómo iba a poder sostener la mirada de Ryu en el futuro?
Por su parte, Estia no pudo contener una pequeña risa. Aunque estaba un poco celosa, no pudo evitar encontrarlos a los dos lindos. En cierto modo, entendía a Ishtar. ¿Cómo podría resistirse a burlarse de un chico como Bel? Y mientras el joven se preguntaba sobre su futuro social, otra diosa en lo alto de la torre más alta se interesaba más profundamente por su futuro. Como Ishtar parecía querer tomarse su tiempo, no habría nada de malo en pasarla un poco por alto. La diosa de las putas había conseguido un diamante en bruto, pero no tenía las habilidades para hacerlo brillar, así que Freya podía forzar la situación. Veamos, este será perfecto, dijo ella, sacando un libro blanco de su biblioteca privada. Texto del capítulo El alma de Adán vagaba sin rumbo en el éter, una vasta e ilimitada extensión donde ni el tiempo ni el espacio tenían sentido. Su derrota a manos de Zeus se repetía en su mente, cada golpe y contraataque grabado en su memoria. Aunque había luchado valientemente por la humanidad, la batalla estaba perdida y ahora se encontraba en ese vacío nebuloso. Aún así, supuso que no todo era malo. Recuperar su cuerpo, aunque fuera por poco tiempo, era definitivamente genial. Escuchar los vítores de sus descendientes, reencontrarse con sus hijos, tener la oportunidad de disculparse finalmente con Caín y Abel por ser un padre mediocre. Y luego estaba Eva, su amada compañera. En esos pocos minutos, recordó su amor, feroz e inquebrantable, un vínculo forjado en la inocencia del Edén y